Los 3 visitantes le preguntaron a Abraham: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. En aquellos tiempos no se consideraba correcto que la mujer apareciese para recibir y atender a los visitantes, especialmente si estos eran hombres. La actitud reverente de Abraham mientras ellos comían, el hecho de que conocieran a Sara por su nombre y el anuncio del nacimiento del hijo indican que el patriarca se había dado cuenta de quiénes eran dichos visitantes. Versículos 11 al 15, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo. La risa de Sara nos revela que seguramente pensó que el tener un hijo a su edad era algo demasiado bueno para ser cierto y no lo podía creer. Es como si hubiese dicho: esto no me puede estar sucediendo a mí. Podemos comprenderla porque algunos quizás hayamos pasado por una experiencia parecida, en la que Dios nos ha sorprendido con la respuesta a una oración o nos ha permitido vivir una experiencia muy grata. Algo que parecía imposible o irreal. El caso es que Sara, además de no creer, cometió un segundo error porque, quizás impulsada por el miedo, mintió. Y el Señor la reprendió por ello. Pero, ¿cómo debiéramos considerar esta reacción de Sara en relación a la fe de su marido? La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11:11, ofrece un comentario adecuado. Hebreos 11:11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Estas palabras nos indican que, después del impacto del anuncio del ángel, la fe de Sara se desarrolló hasta un nivel ejemplar, como un digno complemento de la fe de Abraham, mereciendo ser incluida, como hemos leído, en la lista de héroes de la fe del Nuevo Testamento. Los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Parece que Abraham les acompañó por un trecho del camino desde donde se podían contemplar Sodoma y Gomorra. La vista panorámica, desde la distancia, debía ser bella, imponente. Pero Dios había tomado una grave decisión con respecto a aquellas grandes ciudades de aquella época. Es así que Dios anuncia la próxima destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículos 18 al 22. Hasta este momento, Dios no le había revelado nada a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él consideró importante que el patriarca estuviese enterado de sus planes, con un conocimiento adecuado de un Dios que no se aprestaba a castigar ciegamente a los habitantes de aquellas ciudades, incapaz de sentir misericordia, sino que tenía motivos fundados para hacerlo. Incluso habló de descender para que este pecado fuese evidente y quedase demostrado al examinar Dios de cerca el alcance del pecado de aquella gente. Esto sería, además, un estímulo personal para el patriarca, cuya influencia sería ejercida sobre sus propios hijos, descendientes y a nivel mundial en todas las épocas de la historia. Después de esta conversación, el Señor envió a los 2 ángeles a Sodoma, permaneciendo solo con Abraham. Leamos el versículo 23. Y Abraham se acercó, y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Lo primero que vino a la mente de Abraham fue su sobrino Lot, a quien había rescatado anteriormente de su cautiverio y que se encontraba nuevamente en peligro ante el inminente castigo de Dios. Quizás muchas veces habría tenido dudas en cuanto a la relación de Lot con Dios, pero, al menos, creía que su sobrino era un hombre justo. De ahí su pregunta sobre qué le sucedería a los justos. Él pensaba que habría en Sodoma muchos justos y no podía entender por qué Dios iba a destruir a los justos junto con los malvados. Por ello, entabló con Dios un intenso diálogo. Versículos 24 al 28. Esta es una pregunta que mucha gente se hace: ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? El resto de las Sagradas Escrituras da testimonio de que, en efecto, Dios siempre hace lo que es justo. Si no lo crees así, hay un problema en tu forma de plantear el problema.
Tu capacidad humana para razonar es limitada y desconoce todos los factores y detalles involucrados en las decisiones de Dios. En el caso de Abraham, comenzó a interceder ante Dios por aquellos justos con el mismo valor, perseverancia y generosidad con que había luchado anteriormente a favor de ellos. Es así que con una audacia que podría sorprendernos, pero también con genuina humildad y respeto, como podemos leer en los versículos 28 al 32, fue rebajando la cifra desde 50 justos, sucesivamente a 45, 40, 30, 20 y finalmente, 10. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Abraham no continuó preguntando por debajo de 10? Es posible que no se haya atrevido. Quizás le asaltó la duda de si Lot no estaría en realidad perdido y eso le preocupó tanto que decidió no continuar preguntando. Seguramente, si hubiese insistido hasta el punto de preguntar si Dios habría destruido la ciudad en el caso de que hubiese en ella solamente un justo, Dios le habría respondido, si hubiese en la ciudad un justo, le quitaré fuera de la ciudad, porque yo no destruiré a un justo junto con esa ciudad. ¿Y cómo sabemos que Dios habría respondido así? Porque así efectivamente sucedió. Ante las dudas de Abraham, resulta que había un justo en la ciudad y Dios le conocía. Era Lot. Y más adelante veremos cómo Dios le haría salir de la ciudad con su familia. Y ante esta conversación, con la que finaliza este capítulo 18, hemos visto que aunque Dios evidentemente conocía la situación moral de la ciudad y la de Lot, siguió pacientemente el razonamiento de Abraham para demostrarle que el juicio que estaba a punto de caer sobre Sodoma era justo. Capítulo 19. Podemos decir que Lot era el único hombre justo en esa ciudad. Eso nos puede hacer recordar la historia de Noé. Él también fue el único justo que había, y si Dios no castigaba a la humanidad por sus pecados con el diluvio, cuando Noé muriese no habría quedado ningún justo como él. Lo mismo con Lot en Sodoma, si Dios no hubiese castigado a Sodoma y Gomorra, el pecado hubiese permanecido y quizás extendiéndose a otras ciudades como se extendió en Gomorra. Quizás Abraham pensó que con 10 justos los habitantes de Sodoma tendrían una oportunidad de escuchar la palabra de Dios y arrepentirse, ya que los justos son la sal y la luz de un mundo en pecado. Esto también hace pensar en la gran tribulación, donde Dios rescatará a sus hijos de ese tiempo donde la humanidad será castigada por sus pecados.